The Pit and the Pendulum es la segunda película dentro del ciclo de Corman Poe, compuesto de 8 filmes dirigidos por Roger Corman, la mayoría protagonizados por Vincent Price, los cuales adaptan de manera libre 8 cuentos de Edgar Allan Poe. Aunque una de las películas tiene el título de un cuento de Poe, pero es realmente una adaptación de H.P. Lovecraft. Y la única razón por la que estas 8 películas se hicieron fue por el inesperado éxito de House of Usher y The Pit and the Pendulum. La primera vez que vi estas películas fue en el 2023, cuando el Criterion Channel las trajo y le dediqué un podcast. Y en el 2024 reseñé House of Usher, así que este año decidí seguir y reseñar la segunda del ciclo. Como dije, esto es una adaptación libre. Básicamente, Corman y compañía tomaron el concepto del pozo y el péndulo e hicieron una historia original alrededor de eso. La historia corta de Poe trata sobre un prisionero de guerra durante la Inquisición española, quien es torturado y condenado a muerte con el famoso péndulo, una navaja gigante que se mueve de lado a lado y poco a poco va bajando. La historia de Corman trata sobre Francis Bernard, interpretado por John Kerr, quien tras la noticia de la muerte de su hermana va al castillo de su cuñado, Nicolás Medina, en busca de respuestas. Y en el proceso comienza a desentrañar lo que en realidad pasó y el oscuro pasado y secretos que esconde el castillo. Esta es una película sumamente fácil de ver. Durante sus 80 minutos de duración hay giros y sorpresa en la trama y es una historia intrigante porque uno no sabe si hay fantasmas, si hay un complot que está pasando, y vemos las diferentes capas de los personajes y vemos cómo poco a poco uno de ellos está siendo llevado al borde de la locura. Así que es una película que combina elementos aparentemente de algo sobrenatural con el miedo psicológico y con el thriller psicológico. Y es una película que es bien eficiente en su presentación, en la historia, en la escena. Y a pesar de no ser un filme con efectos especiales del otro mundo, hay un par de painting que están en la madre y eso, pero no es una película que es grotesca, es una película que es más psicológica. Su horror está más en ver cómo este personaje va descendiendo a la locura al punto de no retorno. Vincent Price como Nicolás Medina quizás no tenga la aflicción de Roderick en House of Usher, pero sí tiene el dolor y trauma que lo llevan al borde de la locura. Más tenemos el elemento de fantasmas, horror y misterio psicológico que hacen a esta entrega una inolvidable. Los ya mencionados matte painting hace que la historia se sienta más grande, y específicamente al principio y al final vemos dos de ellos, y esto es lo que hace que parezca de más presupuesto de lo que es. El elemento de los fantasmas es algo que es bien intrigante porque vamos investigando y no sabemos si son verdaderos o es alguien haciéndolo, o quizás los fantasmas son una metáfora de algo más psicológico. El elemento de la destrucción de la psiquis de Nicholas es bien interesante. Una película que es bien limpia, pero que no se excede en nada. Todo está ahí perfectamente posicionado, con las actuaciones, con el libreto, con la escenografía. Y hablando de la escenografía, ¿verdad? Tenemos este castillo que también, ¿verdad? El escenario tiene una personalidad, le da una vida a esta historia. Y si bien en House of Usher quizás es más protagónico, ¿verdad? La casa de los Usher como un escenario que funciona como un personaje, en esta también tiene ese elemento en donde más o menos uno entiende la geografía de este lugar, lo cual es bien importante específicamente para esta historia porque hay una cámara de tortura, ¿verdad? En las mazmorras, y ahí es que está también en otro cuarto el pozo y el péndulo, y en el acto final particularmente este es el escenario, ¿verdad?, que más destaca en esta historia. Y aunque a primera vista no es nada espectacular, en acumulación con todo lo que vemos desde afuera hasta todos los escenarios que vemos en el castillo, los pasadizos secretos y todo lo que está pasando, al final se siente como si esto estuviera allí con los personajes. El giro inesperado es bastante efectivo. Por lo menos la primera vez que lo vi, no lo vi venir, y siento que sigue estando bien ejecutado hoy en día también. Corman coge este otro elemento del cuento de Poe de enterrar vivo a alguien, pero no enterrarlo, ¿verdad?, en un ataúd, sino en una pared. Y ese elemento lo vemos después en otras de las películas basadas en otras de las historias de Poe. El giro a mí me gusta mucho y hace sentido. La secuencia final está espectacular, y la actuación de Vincent Price cuando vemos que su psiquis es totalmente destruida y surge esta nueva personalidad es bien interesante, y es bien aterrador verlo convertirse en
este otro personaje. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Esta actuación de Price, creo que es de mis favoritas. Roderick y esta probablemente son mis favoritas. Y obviamente The Mask of the Red Dead también es una de mis favoritas. La toma final para mí sigue siendo efectiva y es aterradora. Y la primera vez que la vi fue como que así se acabó esta película. Y no te da un contexto de por qué este personaje que termina en el Iron Maiden, no la banda, el Iron Maiden es un método de tortura con este sarcófago pequeño de hierro en el que te encierran. Y ver esta toma final con este personaje adentro es como que, oh shit. Y es una película bien concisa. Además, tenemos el personaje del hermano y ver cómo su personaje va evolucionando de una persona que está ahí para buscar respuesta a una persona que se vuelve hasta cierto punto empática con el dolor de Nicolás y con la hermana particularmente, que hay una química entre ellos que es bastante palpable y la película hace un buen trabajo en darte ese pequeño detalle de que si estos dos personajes se hubieran conocido en circunstancias diferentes, quizás hubieran tenido, ¿verdad?, una vida ellos aparte, o puede ser que la hayan tenido. Esa secuencia final del péndulo está en la madre, una secuencia bien realizada, una secuencia que quizás para los estándares de hoy en día no es lo suficiente acelerante, pero no le puedo quitar que para 1960 esto fue algo bien, bien hecho. Los colores, me gustan mucho la atmósfera que tiene esta película, es una bien destacable y sobre todo ese sentido psicológico y ese aspecto de la psiquis de este personaje y cómo todos estos eventos poco a poco, desde la muerte de su esposa hasta cuando tiene que sumarla a la llegada del hermano de su cuñado y cómo, ¿verdad?, el tenerlo ahí pues también agrava su condición mental hasta el punto de empezar a ver fantasmas. Y no solamente él, todos los demás en la casa también empiezan a tener este tipo, ¿verdad? Empiezan a tener estas experiencias sobrenaturales. Y aquí es que empieza la parte en donde esto pasa porque hay un fantasma de verdad o hay alguien que está haciendo esto. Será el mismo Nicolás. Así que te la mega recomiendo. Tanto House of Usher como The Pit and the Pendulum son tremendas películas. Y esta es probablemente mi segunda película favorita del ciclo de Poe y Corman. Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Pit and the Pendulum una B. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas reseñas. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.